Bienvenidos, Roberto Granda del Club de los Viernes y desde la Contra TV. Hoy estamos con Rocío Oya, portavoz de la Asociación Nacional de Afectados por el COVID-19. Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, así como presentación, ¿en qué consiste la asociación de la que eres portavoz? Bueno, ANACOVID es la Asociación Nacional para las Víctimas y los Afectados del COVID-19. Nace como un servicio, una vocación de servicio a las víctimas que han surgido a través de esta enfermedad, de la gestión del gobierno, y tras muchos meses de silencio, de encierros, de dar la talla como ciudadanos, vimos la necesidad de darles voz a lo que estaba pasando, poner el foco en sus situaciones personales y que la gente supiera lo que de verdad estaba ocurriendo en la vida de cada uno de los españoles. Son millones de personas afectadas porque no estamos hablando solo de muertos, sino también de pérdidas de trabajo, ERTEs, pérdidas de empleo, de negocio. Entonces esto surge pues para aglutinar toda la información posible y sacar la verdad, y así pues también tener un soporte, ellos que tengan un espacio para hablar de lo que ha estado ocurriendo. Hablas de la verdad, pero es difícil a veces entrever la verdad cuando se da un relato oficial, cuando la postura oficial del gobierno, la gestión es no se podía saber, y además criticar o estigmatizar a todo el que haga algún tipo de crítica a la propia gestión del gobierno. Eso imagino que las víctimas lo llevan peor. Sí, por eso creo que es necesario este tipo de espacios, para que frente al gobierno haya una voz en protesta de no, perdona, es que esto no es lo que está ocurriendo, es que esto es lo que nos ha estado pasando durante todos estos 3 meses. Mi madre falleció así, mi padre falleció así, he perdido este negocio y las cifras oficiales no coinciden con lo que está pasando en la ciudadanía. ¿Y crees que el hecho de que las cifras oficiales no coincidan es porque se falta el respeto a las víctimas, porque no les importan o porque les interesa más salvar su carrera política antes que...? Pues es un mix de las tres cosas. Si tú no estás diciendo la verdad, ya estás faltando el respeto a las víctimas. No. Si tú te estás ocultando datos, es porque quieres que tu campaña política vaya más. Entonces es un mix de ambas cosas. Siempre hay un beneficio político y, bueno, a saber si a otros beneficios. Se suele decir que la grandeza de una nación se mide por cómo entierra a sus muertos. En ese caso se diría muy poco, o se hablaría muy mal de España como país. Tendríamos muy poca grandeza. Si nos adhiriésemos a esa definición, en estos momentos dejaríamos mucho que desear como país. El famoso mantra que compran los blanqueadores del gobierno o los palmeros oficialistas es el no se podía saber. Tú me comentabas antes que estabas en Bruselas en enero cuando se lanzó la alarma de la OMS y de la Unión Europea. Si no recuerdo mal, fue el 13 de enero exacto, o el 8 de enero, no las cifras, pero sé que fue a mitad de enero, cuando la Comisión Europea lanzó una voz de alarma, no alarma como tal, como para alarmar a la sociedad, pero sí una voz de consejo a todos los países miembros, diciendo, oye, por favor, tenéis que informar a los ciudadanos, el virus está en Europa y tenéis que empezar a tomar medidas. No muy drásticas, porque no se podía, en esos momentos la Comisión no podía prever el número, pero sí sabían que el virus estaba empezando a desarrollar en Europa. Pero a pesar de que en enero había que avisar a la población, a los españoles no se nos dijo nada. Hasta después de... Hasta el 9 de marzo, ¿no? Hasta el 9 de marzo. Estábamos convencidos de que era una gripe común. De hecho, sí, porque decían, es como la de todos los años. No, se comparaba, de hecho se empezaban a comparar cifras, es que con la gripe siempre nos empezamos a adherir a las cifras de China. Que, bueno, la veracidad de las cifras y del país y de los portavoces, pues no sé por qué empezamos a hacer caso, pero bueno, se empezaron a coger esas cifras oficiales y compararlas con los muertos de gripe normal en países europeos. Claro, pues una comparación con una gripe normal, la población se calma, además China suena muy lejos, y la gente pues se despreocupa. Si el gobierno no te está avisando, la gente no puede saberlo. Todos más o menos tenemos una idea de por qué, pero quiero que lo verbalicemos. ¿Por qué todo cambia a partir del 9 de marzo por la mañana? Bueno, todos sabemos el instrumento político que tiene el 8M para los partidos que están gobernando en estos momentos en nuestro país.
lo usan como manera de afianzarse políticamente, se han adueñado de un movimiento y está muy politizado. Entonces prefirieron coger esos beneficios que le daba ese día antes que avisar a la población. ¿Qué pasa? Que si ellos querían el 8M a toda costa, pero es que el 8M es uno de los puntos. Hay muchísimos en el país, no solo fue en Madrid, sino que fue en todas las ciudades, y además no solo el 8M, sino que si no prohibían el 8M no podían prohibir conciertos, no podían prohibir partidos de fútbol, no podían prohibir mítines políticos, todo dependía del gobierno. Si no cancelas una cosa no se podían cancelar otras. Entonces la decisión de usar ese arma política para su beneficio hizo que el país se actuara de manera normal cuando ellos mismos, lo sabemos por vídeos, sí, sabían perfectamente que había un problema ya instalado en nuestro país. El vídeo del coronavirus tía y con la mano, ¿no? Y aún así sigue habiendo defensores del gobierno, lo que a mí me llama muchísimo la atención. Yo, por ejemplo, leí una noticia, una entrevista a un enfermero en Asturias que decía, bueno, esto nos ha cogido a todos por sorpresa, la verdad, no solamente a España, sino a la conjunta sociedad, cuando se sabía que se habían dado avisos. Y esto se ha hecho, yo creo, por integrismo político, por decir, prefiero mentir antes que ponerme en contra de mi gobierno, entre comillas, porque ellos se consideran parte de sus siglas o defendiendo siempre, pase lo que pase, a este gobierno. Es realmente una gestión, yo creo, que se debe criticar o defender independientemente del color político. Estamos en estos momentos viviendo una época de politización absolutamente en todo, incluso en la compra de sillones, ya si es de piel o no, perteneces a un partido político o no, es brutal la politización que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. Esto obviamente no iba a ser menos. Si tú piensas de una manera o piensas de otra, te van a categorizar. Entonces, se está confundiendo estar en contra del gobierno de manera ideológica y estar en contra del gobierno por una gestión que se ha hecho. Nosotros no estamos adheridos a ningún partido político, no buscamos el beneficio político ni el beneficio económico que pueden estar buscando despachos de abogados. Estamos buscando la justicia y la dignidad que han perdido y que les han arrebatado a las víctimas. Entonces, esta politización no se debe a una ideología, se debe a una gestión de las administraciones, una gestión que siempre ha funcionado de una manera y ahora lo está haciendo de manera normal. Vosotros decís que buscáis la dignidad y justicia de las víctimas, lógico, es por honra, pero es difícil hacerlo mientras hay una campaña contra quien discrepe de la línea oficial, es decir, parece que todo el que alce la voz diciendo, oiga, pero esta gestión es fascista, es extrema derecha, es porque quieren boicotear, no, porque hay que estar unidos, porque salimos más fuertes. Vosotros que intentáis dar voz a las víctimas, esto parece que era un poco de impotencia, de frustración. Exacto, pero nosotros nos vamos a basar siempre en las historias personales y eso no hay nada más objetivo que una historia personal. Nosotros no estamos hablando de datos que nos estemos inventando, sino de situaciones personales que las propias víctimas, con la poca fuerza que han tenido, nos han ido trasladando. Y nos basamos en eso. La verdad está en las situaciones que han vivido la población, no en datos ni en partidos, sino en la propia población. Pero al hablar de datos se corre el riesgo de deshumanizar también a las víctimas, en convertirlas en números. Dicen, no, hay 13.000 muertos que no sabemos dónde colocarlos, como si fuera una cosa de un aforo en un teatro que no sabes dónde sentar a la gente, ¿no? O esa banalización de la muerte. A lo mejor fue un accidente de tráfico grande, que decía el infame Fernando Simón. Eso de esa asociación, ¿cómo lo contempláis? Bueno, ya de por sí hablar de números es difícil porque es verdad que puede deshumanizar un poco la situación, pero si le añadimos el trágico momento en el que empiezan a bailar las cifras, cuando es muy fácil contabilizar los muertos, porque al fin y al cabo cuando hay un muerto, perdón por hablar así, pero cuando hay un fallecido, eso llega de la mano con una defunción médica por fallecimiento. Eso no es que un médico se levante un buen día y diga voy a hacer una defunción, sino que es obligatorio que cada vez que una persona muere le acompañe una defunción médica y explico los motivos. Entonces, eso es verdad que a lo mejor puede tardar un poco más en contabilizarse, pero están registrados. No entendemos el baile con una intención política de números de fallecidos. Es impensable. Entonces, ya de por sí es deshumanizador hablar de números, pero si empiezan a bailar, eso ya es una palabra que ya no creo ni que tenga definición. ¿Y creéis además que se ha intentado ocultar o minimizar la magnitud de la tragedia? Porque
se estima que hay casi 50.000 muertos, pero en realidad apenas se han visto mismamente féretros. No digo ya imágenes que puedan inducir al morbo de gente intubada, sino los mismos féretros que aparecieron una vez en la portada del Mundo, que causó polémica, porque lo que se vendía es que había que cantar el dúo dinámico y salir a los balcones y hacer performance, y que los policías fueran a celebrar los cumpleaños de los niños y que todo estaba bien. Esto creó mucha contradicción en la población, porque por un lado estábamos encerrados, quédate en casa, no teníamos otra opción, o sea, no era un lema, era lo que nos tocaba vivir. Sí, una imposición. Era una imposición por parte de las administraciones. Entonces, era muy difícil llevar a cabo que la sociedad estuviese bien en sus casas encerrados mientras se empezaban a ver cosas trágicas. Pero los medios de comunicación tienen mucha culpa de la normalización que se ha dado de esta pandemia. Es una cosa terrible, es trágico. Han muerto muchísimas personas, personas que no han podido despedirse de sus familiares, personas que todavía no saben ni dónde están sus muertos. Se puede comparar a una guerra el tipo de pérdida que estamos teniendo. Y aún así los medios de comunicación lo único que se han hecho eco de las situaciones buenas o incluso de la infantilización que nos estaba haciendo el gobierno. Si una persona salía al monte a pasear, era la noticia, no... O sea, yo muchas veces estaba viendo el telediario y digo, es que todavía no recuerdo la cifra que ha dado el telediario porque no ha hecho recalque en los 900 muertos que había ese día, sino en el señor que iba a pasear al campo para tomar el aire. Entonces, los medios de comunicación han tenido mucha culpa, pero sí que es verdad que si no había imágenes oficiales o no se podían pasar a ver la pila de muertos que había en el Palacio de Hielo, en todos los sitios que se han habilitado para estos fallecidos, era muy difícil que los medios de comunicación transmitiesen imágenes veraces, pero sí que es verdad que se ha maquillado muchísimo la realidad. Entonces, hemos pasado una pandemia y ahora estamos deseando volver a la normalidad, pero no ha pasado nada. Claro, se corre el riesgo de que se olvide pronto, ¿no? De hecho, incluso ya cuando estaba pasando con cifras de fallecidos muy elevadas, ya se empezaba a olvidar. Estábamos deseando ya solo salir a la calle. Claro, pero yo pienso que asociaciones como la vuestra es fundamental recordar. Para recordar, para que no se olvide. Para que no se olvide lo que ha sucedido, exacto. No tenemos sed de venganza, solamente estamos buscando que dejen de darle la espalda a las víctimas, porque ya bastante les han dado la espalda como para no tener un espacio en el que puedan hablar libremente de lo que ha sucedido y focalizar en sus situaciones personales, que son terribles. Sí, claro, detrás de cada víctima hay una historia personal, a pesar de que intentan deshumanizar. Pero ¿tú crees que es buscar la salvación del gobierno a toda costa? Es decir, hay una persona que solo quiere mantenerse en el poder, que es el presidente, hay un vicepresidente que tiene una hoja de ruta también bastante marcada, es bastante maquiavélico, y esto les ha venido mal y de alguna manera ha intentado taparlo y además confrontar a la población diciendo que no es posible una crítica porque no hay que criticar. Es que lo llevamos viendo muchos meses. Si la gente todavía no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y aún así el gobierno te está diciendo que está todo bien cuando tu propio vecino ha fallecido en circunstancias anormales, pues es culpa del manipulador, pero también del manipulado, ¿no? Al fin y al cabo es que es muy difícil, si no lo puedes ver tú y los medios de comunicación no se hacen eco y de verdad te están poniendo la verdad en tus narices, es muy difícil verlo. Por eso creo que es muy necesario este tipo de asociaciones para que, si no existen espacios donde la gente pueda hablar de lo que ha sucedido, esto mañana ya estaría olvidadísimo. Sería una parte de la historia que a lo mejor incluso podrían blanquear. Claro, el blanqueamiento además ya se está intentando. Ya se está intentando, vemos en Inglaterra, en Estados Unidos, todo lo que está pasando con el pasado. No queremos aprender del pasado y queremos destruirlo, pues a lo mejor esto, si no hay espacios en los que se pueda focalizar las situaciones que de verdad han pasado, porque los datos oficiales no... Sí, puede que en un futuro, en vez de tirar estatuas de Colón, además elijan estatuas de Fernando Simón o de Salvador Illa. Bueno, pues no hay personas que se están tatuando a Fernando Simón. Bueno, eso camisetas, merchandising. Eso puede ser una persona aislada que esté desprovista de sus facultades mentales, pero también está haciéndose desde organizaciones incluso homenajes y dándole premios al tío este, que además mucha gente que desconoce que estaba al frente de la crisis del ébola,
que fue el que se cargó a Excalibur, que tanto revuelo hubo, que el PP lo condecoró, y que yo creo que a Fernando Simón lo odiarían si en un futuro viene alguna pandemia leve y tiene que sacrificar a un perro. Yo creo que ahí lo odiarían de verdad. O sea, habría más odio, por así decirlo, porque tuviera que matar a un perro que por los 50.000 muertos. Pero el odio lo elige las redes sociales. Es decir, si las redes sociales y las personas que están manejando toda la información dicen que en estos momentos hay que odiar, la gente odia. Si no, no se odia. Al fin y al cabo estamos muy manipulados y es impresionante que solo se hable de la almendra de Fernando Simón, que solo se hable de lo bien que lo está haciendo el gobierno, cuando te están poniendo en la cara, a pesar de que las cifras oficiales sean muchísimas menos de las reales, aún así te están poniendo en la mesa muchísimas muertes. Y aún así te da igual porque lo que te hace gracia es la camiseta de cuadros de Fernando Simón. ¿Falta capacidad crítica por parte de la ciudadanía? Sí, pero si no hay instrumentos que les den una información veraz, porque yo no pensaba jamás que esto iba a pasar en un país tan democrático como en España, pero yo no podía pasar una noticia que estuviera un poco en contra del gobierno a más de 3 contactos en la aplicación WhatsApp, porque te la calificaban de enlace sospechoso. Entonces, si un país no da los instrumentos a la ciudadanía para que sea informada de cualquier naturaleza, es muy imposible que la gente tenga una visión crítica. Sí, de hecho se ha juntado una pandemia, una catástrofe de estas dimensiones con la opacidad del gobierno, la falta de información y que han, yo creo de alguna manera, cercenado las libertades, porque ahora se dice que no es necesario el estado de alarma para confinar, cuando han estado alargando el estado de alarma muchas veces artificialmente para conseguir ese mando único, esos poderes que le daban todo el poder al Ejecutivo. Hemos sido el único país con las medidas tan restrictivas, o sea, hemos tenido unas medidas que ningún país ha conocido. No podíamos salir a tomar el aire, no podíamos... Y si lo hacíamos, te trataban de una manera pues infantil. Éramos niños pequeños en el que los padres te decían cuándo podías salir y cuándo no. Y si lo querían alargar, lo alargaban sin ningún tipo de... Las mascarillas, cuando no eran necesarias. No es que no fueran necesarias, sino que eran contraproducentes. Esto es que no hay que ser científico, es que no hay que ser un caso brillante de la ciencia. Sabes que una mascarilla puede ser más o menos efectiva, pero ante un virus que se está propagando con una rapidez inmensa, cualquier cosa que te tape las mucosas va a frenar el virus. Deja de decirle a la ciudadanía que no puede llevar una cosa que es contraproducente cuando a los 2 meses estás viendo que son obligatorias y que es que esto, de verdad, esto no es ya político, ¿no? Esto es una cuestión de razón, de raciocinio. Pues yo os deseo a la asociación mucha suerte en esa búsqueda de dignidad y justicia para las víctimas, sobre todo porque España no se merece un gobierno que mienta, como decían, y sobre todo se merece dignidad para los muertos, porque han sido de todo tipo y ha sido muy grave lo que ha pasado. Es una tragedia y la gente todavía no lo está viendo. Y yo creo que en unos años sí que se sabrá la verdad, pero como no hay responsabilidad política, va a dar igual. Entonces, por eso nos queremos centrar en las víctimas, que son los verdaderos afectados por todo esto. Y bueno, pues el gobierno ya nos ha dado la espalda, pues tampoco simplemente tomar acciones y ya está. Bueno, aunque el gobierno se haya dado la espalda, mucha parte de la ciudadanía no, y está con vosotros. Así que, Rocío Oya, de la Asociación Nacional de Afectados por el COVID-19, muchas gracias por estar en la contra y por dar tu testimonio. Muchas gracias.